Secretismo, encubrimiento, desastre. Entre 1939 y 1945, los cielos de Europa fueron testigos de innumerables misiones secretas llevadas a cabo por los aliados en un esfuerzo por destruir la maquinaria de guerra nazi. La mayoría seguirán siendo un absoluto misterio. Los hombres y los resultados de estas misiones no se conocerán nunca. La misteriosa muerte de Joe Kennedy. Una de las más extraordinarias misiones secretas de la Segunda Guerra tuvo un trágico desenlace en Blythburgh Fen, al este de Inglaterra, en el año 1944. En ese lugar, un misterioso acontecimiento terminó con una terrible explosión y dejó desolada a una de las más renombradas familias de la política de los Estados Unidos. En la tarde del 12 de agosto, un bombardero, el Navy Liberator, perteneciente a la Marina de los Estados Unidos, despegó de la base aérea de Fairfield. El aparato iba cargado con 374 cajas de Torpex, un potente explosivo que pesaba más de 10.000 kilos. Era una bomba gigante con alas. En el aire se le unió como escolta un escuadrón de aviones de guerra de las fuerzas aliadas, pilotados por algunos de los más extraordinarios aviadores. Uno de los aviones escolta, un Mosquito, era pilotado por Elliot Roosevelt, hijo del presidente Roosevelt. El Liberator, la bomba voladora, estaba pilotado por Joe Kennedy hijo. Muchos pensaban que podría llegar a presidente de los Estados Unidos. Su misión consistía en destruir una de las armas secretas más mortíferas de la Fuerza Aérea Alemana. A principios de 1944, Hitler aterrorizaba al mundo con sus bombas V. Era la V de la venganza. Durante semanas, las bombas V llovieron sobre Londres y otras ciudades europeas. El 12 de agosto, Joe Kennedy, que tenía 29 años, estaba al mando de su bombardero Liberator cargado de explosivos. En el último momento, él y su copiloto debían saltar en paracaídas, dejando que el avión, dirigido por control remoto, siguiera su rumbo hacia su objetivo en suelo francés, un búnker enterrado a muchos metros de profundidad. El búnker alojaba el supercañón V3, el más mortífero del armamento alemán. Utilizando frecuencias de radio, podían detonar por control remoto los explosivos que llevaba el Liberator y dirigir el avión al objetivo sin los pilotos a bordo. A las 6:20 de la tarde, el Liberator de Kennedy sobrevolaba Blythburgh Fen en el condado de Suffolk, al este de Inglaterra. Pero de repente el bombardero explotó, convirtiéndose en una inmensa bola de fuego. La aeronave quedó totalmente destruida. Kennedy y su copiloto iban a bordo. La misión secreta había terminado en catástrofe. Inmediatamente se ordenó encubrir el siniestro. Casi 20 años después, el hermano menor de Joe Kennedy, Jack, se convertía en el presidente de los Estados Unidos. Durante su periodo en la presidencia, se publicó un informe sobre la intempestiva muerte de su hermano. Sin embargo, dicho informe estaba plagado de contradicciones y solo sirvió para avivar las especulaciones sobre los verdaderos acontecimientos de la fallida operación. La misión del bombardero ha permanecido en el más absoluto de los secretos durante más de 60 años. ¿Cuál es la verdadera historia que envuelve la misteriosa muerte de Joe Kennedy? Joseph Patrick Kennedy hijo nació en Boston en el año 1915. Era el primogénito de una familia americana de origen irlandés formado por Rose, Joseph Kennedy y sus 9 hijos. A pesar de que cuando el abuelo de Kennedy llegó a Estados Unidos no tenía nada, él y su hijo hicieron que su familia prosperase y se convirtiese en una de las más influyentes de Boston. Joe Kennedy se crió entre privilegios y opulencia. La familia estimulaba la competencia entre los hermanos como una manera de formar fuertes personalidades. Dinámico y atlético, Joe Kennedy hijo prometía desde joven. Joe era además un excelente estudiante y un entusiasta deportista. Su padre, Joseph Kennedy, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, era una figura controvertida.
decían que utilizaba su dinero y su poder para conseguir favores políticos. En los años 20, durante la época de la ley seca, se cree que amasó una gran fortuna con el contrabando de alcohol. Además ganó $5 millones produciendo films de bajo presupuesto. En 1938, Joseph Kennedy fue nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. Joe hijo y el resto de la familia se mudaron allí con él. En Inglaterra, el nuevo embajador y su atractiva y alegre familia se incorporaron al mundo de la alta sociedad británica. El embajador tenía múltiples obligaciones oficiales. Su familia disfrutaba de una época dorada. En ocasiones eran los invitados de la familia real inglesa. Tanto Joe hijo como su dinámico hermano Jack participaron junto a su padre en actividades diplomáticas. Sin embargo, el embajador Kennedy no solía estar de acuerdo con los miembros más importantes del gobierno británico. Su admiración por la Alemania nazi era un secreto a voces. Apenas un año después de la llegada de los Kennedy a Gran Bretaña, la fuerza destructora nazi entró en acción. Cuando Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, en señal de apoyo a Polonia, Kennedy aconsejó a su gobierno que Estados Unidos se mantuviera neutral. Solo un año después, Francia fue arrasada por Alemania y las tropas británicas se vieron obligadas a evacuar Dunkerque. Hitler se sentía eufórico y creía que podía conquistar toda Europa. A finales del verano de 1940, Londres sufrió continuos bombardeos alemanes en el que murieron miles de civiles británicos. Parecía que Gran Bretaña sería el próximo país en rendirse ante los nazis. El embajador Kennedy, sorprendentemente, mantenía su postura. Unless we are attacked, the American people do not have to go to war. They will not go to war if they will to stay out of war. If I am called an appeaser because I oppose the entrance of this country into the present war, I cheerfully plead guilty. And so must every one of you who want to keep America out of this war. Sin embargo, tanto Joe Kennedy hijo y su hermano estuvieron en completo desacuerdo con su padre. Ambos creían en la causa de los aliados y deseaban participar activamente en la guerra. La impopular postura del embajador Kennedy afectó a su carrera política. Su apoyo al régimen nazi enfadó tanto al líder británico, Winston Churchill, como al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ambos mandatarios decidieron formar un frente común contra Adolf Hitler. En diciembre de 1940, Joseph Kennedy fue destituido de su cargo como embajador de los Estados Unidos. Joseph continuó fiel a sus ideas, pero no podía prever los acontecimientos que pronto iban a suceder. El 7 de diciembre de 1941, Japón efectuó un ataque sorpresa sobre la base naval norteamericana de Pearl Harbor. Automáticamente, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Y a los 3 días, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Poco después, Joe Kennedy hijo se alistó en el ejército y se preparó para ir a la guerra. El hijo mayor pronto estaría en plena línea de fuego, metido de lleno en el oscuro mundo de las misiones secretas. A comienzos de 1942, Estados Unidos se preparaba para entrar en guerra. Entre los miles de hombres que respondieron a la llamada del gobierno se encontraba Joe Kennedy hijo. Air Cadet Joseph P. Kennedy, Jr. reports for preliminary training. With other college men, he'll try for Navy wings. Young Kennedy made the headlines while his father was ambassador to Great Britain.
gets a front seat in America's defense for a young man who saw what happened over there. Una vez incorporado a la División Aérea de la Armada, Joe Kennedy empezó su entrenamiento como piloto de Liberator, un bombardero de patrulla marítima de las fuerzas aliadas. Estos aviones se utilizaban para localizar y atacar submarinos enemigos. Jack, el hermano menor, también decidió servir a la causa aliada, alistándose al igual que Joe en la Armada. Jack Kennedy participó en la Guerra del Pacífico contra Japón. Después de servir en el Servicio de Inteligencia de la Marina, Jack solicitó ejercer un papel más activo. Fue nombrado comandante de una lancha torpedera PT. Eso lo colocaba en primera línea, lo que era muy arriesgado. En agosto de 1943, la torpedera PT-109, comandada por Jack Kennedy, se vio envuelta en una feroz lucha cerca de las Islas Solomon. Las rápidas torpederas americanas eran lanchas de asalto que atacaban convoyes enemigos o instalaciones costeras, a la vez que hacían labores de reconocimiento para advertir a los suyos de la cercanía de buques de guerra enemigos. Una noche de agosto de 1943, el escuadrón de Jack Kennedy partió para patrullar una cabeza de playa ocupada por tropas estadounidenses. Esa noche, un destructor japonés chocó contra la torpedera PT, partiéndola por la mitad. Jack Kennedy y su tripulación se vieron obligados a abandonar la embarcación. Nadaron hacia las islas cercanas, donde Jack ayudó a un camarada que estaba gravemente herido. Finalmente todos fueron rescatados y Jack Kennedy se convirtió en un héroe nacional. Sus proezas se publicaron en los medios de todo el país. Y Jack fue condecorado con la Cruz Naval. En franca competencia con su hermano menor, Joe Kennedy hijo se sintió aún más presionado. Su oportunidad llegó en octubre de 1943, fecha en la que fue trasladado a Gran Bretaña para luchar contra los U-Boats de la Marina alemana. Para entonces hacía casi 4 años que se libraba la importante batalla del Atlántico. Si los convoyes americanos y británicos no eran capaces de cruzar las líneas del bloqueo alemán para poder transportar alimentos y suministros militares, Gran Bretaña perdería la guerra. El primer ministro Churchill tenía las ideas muy claras. I still rate highest among the dangers we have overcome the U-boat attack upon our shipping, without which we cannot live, or even receive the help which our dominions and our grand, generous American ally have sent us. Ese trabajo era vital, aunque a menudo aburrido. Había que patrullar muchas horas y muy raramente la rutina se veía interrumpida por algún que otro ataque. Joe Kennedy estaba destinado en la base de Dunkeswell, en el condado de Devon. En poco más de 6 meses ya había realizado 35 misiones que consistían en localizar los U-Boats de la bahía de Vizcaya. Cuando no estaba de servicio, Kennedy se marchaba a un Londres que sufría los efectos de la guerra. Allí se encontró con miles de militares americanos que poco después se convertirían en sus nuevos aliados. Los americanos se dedicaron a explorar los ambientes londinenses, incluida su vida nocturna. Durante uno de sus permisos, Joe conoció a una misteriosa mujer inglesa de la que se enamoró apasionadamente. Pero ella estaba casada y debido a la posición social de Kennedy, nadie podía enterarse de su relación. El escándalo podría acabar con sus esperanzas de conseguir un alto cargo en la política. En cuestión de semanas, casi todos los hechos de la vida de Kennedy se mantuvieron en el más absoluto secreto. Durante los primeros meses de 1944, el entrenamiento de miles de jóvenes soldados americanos en Gran Bretaña alcanzó un grado de intensidad desconocido hasta ese momento. Era evidente que la tan esperada invasión aliada sobre la Europa ocupada por los nazis no iba a hacerse esperar. El 5 de junio de 1944, los aliados iniciaron el cruce del Canal de la Mancha con destino a Normandía. La liberación de Europa había empezado.
Durante el día D, Joe Kennedy realizó varios vuelos de reconocimiento, pero no entró en acción. Los habitantes de Londres vivían con la esperanza de que la guerra iba a terminar pronto. Esa sensación de alivio duró poco tiempo. Muy pocos días después del día D, los londinenses sufrirían sorpresivos ataques de las fuerzas de Hitler. Las bombas nazis caían desde el aire sobre hogares, tiendas y oficinas, causando miles de víctimas civiles. Había comenzado un nuevo tipo de guerra y era la oportunidad que Joe Kennedy había estado esperando para entrar en combate. El programa nazi, que consistía en el diseño y la construcción de bombas lanzadas desde el aire, había comenzado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dado el éxito inicial de la Guerra Relámpago, Hitler no consideró necesario utilizarlo desde el principio. Hacia 1943, la balanza de la guerra empezaba a inclinarse en contra del ejército alemán. Cuando parte de su ejército se vio forzado a retroceder debido a las cruentas batallas libradas en el frente del Este, Hitler decidió utilizar su poderoso armamento. En el verano de 1944, sus dos primeras armas de la venganza estaban listas para ser lanzadas sobre terreno británico. Los londinenses llamaban al misil V1 la bomba que zumba por el peculiar sonido que emitía su motor. En el momento que cesaba el sonido, la gente corría a los refugios. La explosión iba a ocurrir en cuestión de segundos. Las V1 eran lanzadas desde rampas construidas en el norte de Francia. Las subían a las rampas con la ayuda de un motor. Cuando alcanzaban una velocidad de 400 km por hora, el motor se desprendía y sus propios pulsorreactores tomaban el mando. Las V1 estaban equipadas con sistemas de vigilancia básica, lo que las convirtió en la primera versión de los misiles de crucero. La ojiva contenía aproximadamente 1000 kilos de material explosivo. Más de 2000 bombas V1 cayeron sobre Londres. La muerte y la destrucción que sembraron fue devastadora. Más de 5000 civiles murieron con estos ataques. Pero las V1 se desplazaban a una velocidad constante y se convirtieron en blanco fácil para la artillería antiaérea de las fuerzas aliadas. Los británicos se apresuraron a poner en funcionamiento su fuerza aeronáutica más veloz, incluyendo al nuevo jet Meteor, capaz de localizar y destruir los misiles alemanes en cuanto eran detectados en las pantallas de los radares aliados. A pesar de volar a gran velocidad, la fuerza aérea aliada podía interceptar los V1 y derribarlos. Los pilotos de las fuerzas aliadas también consiguieron desviar los misiles enemigos de su recorrido. Sin embargo, no podían defenderse de los misiles V2 de la misma manera. Estos eran cohetes balísticos de gran alcance. Su desarrollo había comenzado a principios de los años 20. Y cuando el régimen nazi llegó al poder, construyó un centro de investigación en Peenemünde, un remoto emplazamiento en la costa del mar Báltico. El primer lanzamiento del V2 que se realizó con éxito tuvo lugar el 2 de octubre de 1942. Hitler se mostró extremadamente interesado en el desarrollo del V2, ya que pensaba que con ese armamento podría ganar la guerra. El V2 tenía una longitud de 15 metros y pesaba más de 13 toneladas, incluyendo una ojiva de 1 tonelada de explosivos. Este cohete podía lanzarse desde un sistema móvil, lo que lo hacía difícil de localizar.
Con un motor alimentado con una mezcla de alcohol etílico y oxígeno líquido, este cohete podía cubrir una distancia máxima de 320 kilómetros en menos de 4 minutos. Cuando alcanzaba una altitud de 100 kilómetros, se precipitaba a tierra a una velocidad de 3.000 kilómetros por hora, demasiado veloz para ser interceptado o derribado por la artillería aliada. Más de 1.000 cohetes V-2 cayeron sobre Londres, causando alrededor de 10.000 víctimas civiles. La moral de la población se derrumbó. Sin embargo, los V-2 tenían la desventaja del emplazamiento de sus lanzaderas, ya que los aliados podían localizarlas y destruirlas. Por esa razón, Hitler ordenó construir lugares de lanzamiento ocultos en el norte de Francia. Estos refugios construidos con cemento armado eran perfectos para almacenar los V-2 y lanzarlos contra Londres a una cadencia de 2 por hora. Los refugios estaban tan bien construidos que era casi imposible que las bombas convencionales aliadas pudieran dañarlos. Por eso los aliados se vieron obligados a diseñar una nueva artillería para destruirlos. Un gran desafío porque podría dar a la guerra un giro decisivo. Aparte de tener las letales bombas V1 y V2, los científicos nazis estaban terminando el proyecto del cohete V3, una amenaza aún mayor y el arma más potente y más secreta de la época de Hitler. El V3 era un cohete de largo alcance, también denominado bomba de alta presión. Los cilindros pesaban alrededor de 2 toneladas y se lanzaban a la estratosfera, pudiendo cubrir una distancia de 150 kilómetros. El proyectil aceleraba gracias a una rampa de 120 metros de longitud por medio de una serie de cargas dentro de unos contenedores. El mayor británico Tharp describió su funcionamiento. En el caso de un arma convencional, lo que en realidad se hace es golpear el proyectil con un martillo. Se golpea con un martillo muy pesado para que imprima fuerza. Es como si le diéramos un único golpe a una bola de golf. En cambio, con este sistema se va cobrando velocidad con el empuje. Digamos que la presión que ejercemos estará guardada detrás del cilindro durante todo el trayecto que éste realice a lo largo de la rampa. Este armamento estaba enterrado en búnkeres subterráneos construidos con cemento. Las entradas estaban protegidas por puertas de acero de 20 centímetros de espesor y desde la superficie solo se podía distinguir un orificio de 15 centímetros de diámetro. A 30 metros de profundidad, un laberinto de túneles alojaba militares y municiones. Una vez puestos en marcha, los cañones lanzaban un raudal de carga explosiva a un ritmo de 2 por minuto sobre la ciudad de Londres. Sus efectos eran devastadores. Las bombas V2 y V3 no se parecían en nada a lo que los aliados conocían, pero debían tomar medidas desesperadas y detenerlas como fuese. Los bombardeos convencionales no podían dañar los lugares de lanzamiento. La única forma posible de destruir los búnkeres era utilizar un método más preciso e indudablemente más peligroso. El alto mando americano y el británico decidieron formar un equipo de hombres de élite para destruir los sitios de lanzamiento, lo que significaba ir directamente al corazón de la Alemania nazi. Joe Kennedy, el primogénito del clan Kennedy y aspirante a la presidencia de su país, se ofreció como voluntario. Allí iba a encontrar su final rodeado de un halo de misterio. La única forma que tenían los aliados de responder a los ataques de las V2 y V3 era bombardear los lugares de lanzamiento, pero estos estaban fuertemente protegidos en refugios construidos con cemento armado y acero. Era necesario utilizar un método nuevo para poder lanzar poderosas bombas que detonaran sobre los búnkeres. La Armada y el Ejército de los Estados Unidos competían para ver cuál de los dos era capaz de diseñar la artillería más efectiva. Ambos llegaron al acuerdo de que la mejor solución sería hacer una investigación previa con aviones teledirigidos. Ya se habían realizado progresos en sistemas de control dirigidos por frecuencias de radio y el éxito obtenido era considerable.
Sin embargo, los americanos también competían con los alemanes, quienes a su vez también estaban desarrollando bombas planeadoras controladas por radio. La Ruhmstahl 1 era la bomba más avanzada construida en esa época. Se dirigía hacia su objetivo guiada por medio de señales de radio transmitidas desde el avión de lanzamiento. El misil alemán era lanzado por un cohete de impulsión desde una altura de 8.000 metros y una vez liberado en el aire podía recorrer casi 10 kilómetros. El 9 de septiembre de 1943, el X-1 obtuvo su mayor éxito cuando 12 bombarderos alemanes atacaron buques de guerra italianos que acababan de rendirse a las fuerzas aliadas. Un misil dirigido contra el buque de guerra Roma pasó a su lado y explotó justo debajo del casco. Un segundo X-1 perdió velocidad al chocar contra el blindaje del buque e hizo explosión en la bodega. El buque se partió en dos, hundiéndose en 40 minutos. Otros 7 buques aliados también sufrieron los ataques de los X-1. Fue una forma devastadora de demostrar el potencial que poseían los misiles teledirigidos. Hacia el año 1943, los Estados Unidos habían desarrollado una bomba dirigida que se lanzaba desde un avión en vuelo. Iba dirigida a través de señales de radio enviadas por un operador que iba mirando las imágenes en un aparato de televisión primitivo. La precisión de esta bomba era alentadora, pero había un problema. Su carga era demasiado pequeña como para que produjera daños en los lugares de lanzamiento de las V2 y las V3. Los científicos estadounidenses decidieron usar la misma tecnología con aviones pilotados que llevarían la carga explosiva. Los aviones serían pilotados por aviadores y a mitad de camino de la misión estos saltarían en paracaídas. Después el avión volaría hacia su objetivo dirigido por control remoto. Para estas misiones, la Armada estadounidense decidió utilizar los bombarderos B-17, mientras que el ejército optó por los B-26 Liberators. Sin embargo, las primeras pruebas no fueron muy esperanzadoras. Se demostró que los bombarderos podían iniciar el vuelo sin problemas, pero tanto el pilotaje con señales de radio como los instrumentos de detonación eran primitivos y existía la posibilidad de que las bombas cayeran antes de tiempo. Las primeras misiones realizadas por los aviones de la Armada de los Estados Unidos con los B-17 controlados por radio no tuvieron éxito. No consiguieron alcanzar el objetivo. Algunos pilotos murieron y otros sufrieron graves heridas a causa de explosiones incontroladas o por problemas de orientación. Sorprendentemente y a pesar de los fallos, este armamento sería utilizado para destruir los lugares de emplazamiento de las mortíferas armas de Hitler. En esa época de importantes cambios tecnológicos y de arriesgadas misiones ultrasecretas, Joe Kennedy vio la oportunidad de combatir en el frente. Joe se mostraba muy interesado en demostrar su valía en el frente, tal como lo había hecho su hermano menor, a quien se le había concedido la Cruz Naval. Joe era ya un experto aviador y se ofreció como voluntario en esta misión para pilotar uno de los bombarderos Liberator. Se cargaron 10 toneladas de explosivos Torpex en el Liberator.
Parte de esos explosivos estaban ubicados en la cabina, a ambos lados de los dos tripulantes. Una clavija de seguridad colocada en el panel de ignición evitaría que se lanzaran los explosivos de forma accidental en el caso de que se perdieran las señales de radio. Joe Kennedy se trasladó desde Tankerswell hasta la base aérea de Fairfield en la costa este de Inglaterra preparándose para la misión. El 12 de agosto, la noche previa a la misión, Joe Kennedy hizo su última llamada de teléfono a su misteriosa novia. Lamentablemente, no pudo hablar con ella. 2 días antes había escrito la que sería su última carta a su hermano Jack. Llevo 10 días en medio del campo. Es un sitio remoto, mucho más lejos de cualquier población de lo que te puedas imaginar. Cada día pienso que es el último que voy a estar aquí. Pero seguimos sin entrar en acción. Estoy harto, aunque el trabajo es interesante. Es una misión secreta y ya sabes cómo es de secreto todo lo que tiene que ver con la Armada. El día de la misión, Kennedy y su equipo de apoyo recibieron detalles de los objetivos. Uno de ellos estaba en un pequeño pueblo llamado Mimoyex. Allí se encontraban los V-3. Era el primero de los 4 objetivos. Los demás estaban cerca, en la región del Paso de Calais, al norte de Francia. El día de la operación era cálido y la temprana niebla matinal estaba desapareciendo. Un avión de reconocimiento había sobrevolado la costa francesa con el objeto de comprobar si allí también hacía buen tiempo. El copiloto de Joe Kennedy era el teniente Bud Willey. Este oficial formaba parte de la Unidad Aérea Especial. A pesar de que Willey había participado durante 3 años en la investigación de aviones teledirigidos, realizada por la Armada, carecía de experiencia para pilotar los Liberators. Willey debía insertar la clavija de seguridad en el panel de ignición antes del despegue. El aparato inició el despegue a las 5:55 de la tarde. Joe Kennedy hizo las maniobras cuidadosamente y el Liberator inició su vuelo. Aunque llevaba una carga bastante pesada, el aparato respondió bien desde el principio. La bomba voladora formaba parte de un escuadrón de 14 aviones. El Liberator iba detrás de un avión B-17 que era el líder de la misión. El código que identificaba a Joe Kennedy era Suit Black. 2 cazas P-38 llevaban material de fotografía para captar imágenes de los objetivos desde el aire. En ellos iban los comandantes de la misión. Los seguían 2 aparatos Lockheed Ventura portando un equipo de control por radio. A continuación iban 2 aviones Mosquito. Uno de ellos debía informar sobre el tiempo y el otro, pilotado por Eleanor Roosevelt, hijo del presidente Roosevelt, debía fotografiar a Kennedy cuando saltara de su avión en paracaídas. Un segundo aparato B-17 tenía la misión de transmitir información sobre lo que ocurría en el canal. 6 aviones de combate P-51 Mustang les escoltaban para defenderles de los aviones alemanes que salieran a su encuentro sobre el canal. Este escuadrón aliado voló información desde Fairfield hasta Framingham. Tenían planeado hacer un giro en U para dirigirse hacia Beccles, al tiempo que examinaban el equipo de radiocontrol. Los últimos exámenes se llevarían a cabo mientras el Liberator volaba por control remoto. En ese momento el aparato se apartaría de su curso para dirigirse hacia el objetivo una vez que se hubiera completado este complejo procedimiento. Kennedy y su copiloto Bud Willey debían saltar cuando el aparato sobrevolara el condado de Kent antes de que el Liberator alcanzara la costa inglesa. Entonces la bomba voladora sería dirigida por control remoto hasta la fase final de la misión. El vuelo del B-17 de Kennedy y Willey con dirección a Framingham se produjo sin incidentes y, de acuerdo al plan, hizo un giro en U dirigiéndose hacia el norte. Al hacerlo se desvió de su curso, girando más en dirección este de lo que debía sobrevolando Blackburn. Siguiendo las instrucciones, Kennedy comenzó el traspaso del mando al control remoto. Para indicar que todo iba bien, usó la frase en código Spade Flash. Fueron sus últimas palabras. De repente el Liberator explotó a las 6:20 de la tarde sobre Blackpool Fen. Nunca se encontraron sus cuerpos.
no hubo ninguna explicación oficial. La muerte de Joe Kennedy hijo fue la primera tragedia que golpeó a la familia Kennedy. Parte de la carta oficial dirigida a Joe Kennedy padre decía así: no estoy autorizado para informar sobre la naturaleza de la misión que se le había encomendado a Joe, pero puedo asegurarle que dio su vida cumpliendo una misión crucial para la causa por la que estamos luchando. Como seguramente sabe, se ofreció como voluntario para una misión específica extremadamente peligrosa. Joe demostró su coraje más allá del llamado del deber y dio lo mejor de sí mismo para luchar contra enemigos. Se encontraron algunos restos del aparato en el lugar de la explosión, pero no fueron suficientes para reconstruir las causas del accidente. Debido al profundo secreto que rodeó a este siniestro, es posible que hayan desaparecido más restos del aparato. The wreckage was scattered over a wide area, and indeed after so long we didn't expect to find much of the aircraft. But many people had witnessed the incident, and several had their properties damaged. In all, 147 damage reports being received in the local countryside. Therefore, many people had kept souvenirs of the aircraft blowing up, not realizing that Kennedy was the pilot. Mick Moffett vio la explosión desde su jardín. Justo antes de llegar a este punto, vi que el Liberator desprendía una leve estela de vapor por la parte posterior, lo que me pareció raro. Y mientras lo observaba, de repente se convirtió en una inmensa bola de fuego. El Liberator había desaparecido. El informe oficial sobre la muerte de Joe Kennedy se dio a conocer el 14 de agosto de 1944 y afirmaba que tanto el modelo de avión como el número de bombas que transportaba y la causa del accidente eran desconocidos. No mencionaba los peligros inherentes que representaba tener una clavija de seguridad en el panel de ignición, ni la posibilidad de que la carga podía ser accionada de forma accidental una vez que se retirara dicha clavija. Tampoco mencionaba que los responsables sabían que la clavija, al estar en el panel de ignición, podía calentarlo y disparar la carga accidentalmente. Momentos después de que Joe pronunciara la frase en código, seguramente extrajo la clavija del panel. A partir de ese momento, los interruptores estarían expuestos a las señales de radio. Joe y su copiloto volaban dirigidos por control remoto. Entra dentro de lo posible que algunos de los aviones escolta rompiese el silencio de la radio. Cualquier interferencia podría haber encendido la carga, haciendo explotar el aparato de forma inmediata y sin dar ninguna oportunidad a los tripulantes a que saltaran. Joe Kennedy fue condecorado con la Cruz Naval con carácter póstumo. Lo que fue una desagradable sorpresa para la familia Kennedy fue averiguar que la misión de Joe en realidad carecía de sentido. El 6 de julio de 1944, una semana antes de la misión de Joe, aviones de la Royal Air Force habían atacado el emplazamiento de los V-3 en Mimollex, ocasionándole importantes daños. El escuadrón 617 lanzó bombas Tallboy sobre el lugar de lanzamiento, destruyendo túneles y armamento. El cámara que grabó este ataque, Tom Bennett, describió el efecto que produjeron las bombas Tallboy. Afortunadamente, la bomba penetró en las entrañas de la construcción antes de explotar y, por lo tanto, produjo muchos más daños de lo que esperábamos. Fue un tremendo error del servicio de inteligencia estadounidense. La misión de Kennedy en Mimollex no tenía ningún sentido. ¿Es posible que el hecho de que la misión de Kennedy fuera innecesaria haya sido una de las razones por las que se silenciaron las circunstancias que rodearon su muerte? Pocas semanas después de su muerte, la base de los nazis fue arrasada por las fuerzas aliadas y a principios de 1945 estaba completamente desmantelada. La guerra terminó en mayo de 1945 tras 6 años de encarnizada lucha.
parecía que las circunstancias que rodearon la muerte de Joe Kennedy seguirían siendo un misterio. Sin embargo, una nota publicada 20 años después de su muerte hizo que se reabriera el caso y que se plantearan nuevos interrogantes sobre su muerte. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. En 1961, el hermano menor de Joe Kennedy, John, logró cumplir con la ambición de su padre. Al fin, un Kennedy llegaba a la Casa Blanca. Habían transcurrido casi 20 años desde la misteriosa muerte de su hermano. Parecía que los hechos que rodearon el fallecimiento de Joe seguirían ocultos para siempre. El almirante Samuel Eliot escribió el primer relato sobre la muerte de Kennedy para la revista Look un año más tarde. Dicho relato se basaba en documentos que el propio presidente le había proporcionado, haciendo públicos por primera vez los detalles de la muerte de su hermano en una misión secreta durante la guerra. Pero sorprendentemente, muchos de los detalles incluidos en el artículo eran incorrectos. El lugar del accidente estaba equivocado, al igual que el objetivo, porque mencionaba Heligoland en lugar de Mimojex e incluso afirmaba que el avión de Joe había sido derribado. Parecía que los verdaderos detalles eran demasiado vergonzosos. Para añadir aún más confusión, unos 20 años más tarde, el periódico alemán Bild publicó que Joe Kennedy había muerto víctima de los disparos de soldados de las SS en julio de 1944 cuando intentó escapar después de haber sido apresado. El artículo decía que un antiguo soldado alemán llamado Karl-Heinz Behn afirmaba que durante los últimos y amargos días de la guerra, mientras servía en la unidad antiaérea cercana a Caen como teniente, había derribado el avión de Kennedy. Behn afirmaba que Kennedy se tiró en paracaídas desde su avión y fue hecho prisionero por soldados alemanes de la 12ª División Panzer durante la batalla que se desencadenó en el norte de Francia tras la invasión del día D. Behn aseguraba que Kennedy y su copiloto fueron interrogados y que después intentaron escapar y al cruzar el río Orne fueron acribillados por los alemanes. Sin embargo, Elliot Roosevelt, hijo del presidente Roosevelt, que había volado en la misma misión que Kennedy, negó categóricamente tal información. Declaró que la versión del exteniente alemán no tenía sentido. Roosevelt afirmó que había visto con sus propios ojos morir a Kennedy al explotar su avión sobre territorio inglés. Roosevelt aseguró que Kennedy iba a bordo y que no hubo ningún superviviente. Ninguno de los 19 aviones americanos dirigidos por control remoto enviados para bombardear los emplazamientos alemanes tuvo éxito en su misión. Puede que nunca se sepa qué fue exactamente lo que causó la explosión del aparato de Joe Kennedy, ni tampoco las razones del misterio que ha rodeado su muerte durante tanto tiempo. ¿Será porque la misión era innecesaria o porque alguien accidentalmente hizo explotar la bomba? Al igual que muchos otros estadounidenses destinados en Gran Bretaña, Joe Kennedy lo dio todo por una causa en la que creía apasionadamente. Su nombre aparece junto al de otros oficiales y soldados de la Armada estadounidense que dieron sus vidas por su país. Su última misión y los trágicos acontecimientos que rodearon la mortal explosión siguen siendo un misterio, pues forman parte del mundo de las armas secretas, las misiones encubiertas y el silencio.